Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30, ¿no? Dice así la palabra de Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Voy a repetir. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, cuando nosotros miramos a este versículo y la conclusión de Jesucristo, consumado es, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, ha concluido en la cruz de Cristo. Sabemos que Dios tiene un plan para nosotros y para llegar a Cristo es necesario que nosotros recordemos la historia de donde empezó a través de Adán, cuando el pecado entró en el mundo a través de Adán. Y por causa del pecado de Adán, la muerte entró en el mundo, y por causa de la muerte, esta muerte pasó a todos nosotros, y por eso todos nosotros morimos. Por la desobediencia del hombre, no por la voluntad de Dios. Dios no determinó la muerte para nosotros y sin la desobediencia del hombre. Debemos tener eso bien claro en nuestras vidas. Y por causa del pecado, por causa de la muerte, entonces también nosotros pasamos a tener sufrimiento. Nosotros hemos corrompido la naturaleza, hemos corrompido nuestra mente, hemos corrompido nuestra alma, nuestro carácter. Entonces todo esto trae consecuencias, y una de estas consecuencias es justamente la maldad del hombre. Una de estas consecuencias es justamente la pestilencia que está ahí en el mundo, y esto no es porque Dios quiere, es por causa de nuestra desobediencia, es porque nosotros desobedecemos a Dios, es porque nosotros no estamos buscando a Dios, y Dios de alguna manera en su infinito amor, Dios por su infinita bondad, Dios está dando la oportunidad para que nosotros podamos volver a su presencia, para que el hombre pueda despertar, abrir sus ojos y buscar a Dios de todo su corazón. Porque la Biblia dice, si buscamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser, entonces nosotros encontraríamos a Dios. Entonces, si el mundo se doblega delante de Dios para buscar arrepentido de corazón, entonces vamos a encontrar a Dios, y encontrando a Dios nosotros vamos a encontrar la cura de esta enfermedad. Entonces el pecado trajo todas las consecuencias para la humanidad. Entonces toda la maldad que vemos en el mundo, todas las muertes que vemos en el mundo, todo el sufrimiento que usted, que yo pasamos, entonces es por causa del pecado. Debemos llevar esto en consideración. Pero Dios es grande en amor, Dios es grande en bondad, y cuando el hombre peca delante de Él, desobedece a Él, Dios al momento, Dios establece una condición para que el hombre pudiese ser salvado. Entonces Dios establece que de la simiente de la mujer nacería un hombre, una persona, un hombre que iba a hollar la cabeza de la serpiente, ¿no? Entonces esta palabra se cumple en Jesucristo. Cuando Jesús vence al diablo, Jesús vence la muerte. Jesús viene al mundo. ¿Y por qué Jesús vino al mundo? Jesús viene al mundo porque ninguno de nosotros, ningún ser humano en toda la historia de la humanidad fue capaz de obedecer y seguir los mandamientos de Jesucristo. Nosotros vemos en la historia de la humanidad, nosotros vemos desde los tiempos antiguos, el tiempo de Noé, cuando Noé construyó el arca, cuando Noé estaba anunciando que iba a venir un diluvio y nadie creyó en Noé, a punto de solamente Noé y su familia entrar en el arca, y fueron los únicos salvados del diluvio, y así empezando una nueva historia en la humanidad. Pero mismo Noé, este hombre obediente a Dios, entonces, pero mismo después de él, las generaciones siguientes, por causa del pecado, sigue desobedeciendo a Dios. Y nosotros vemos la maldad del hombre multiplicando en la historia, ¿no?, de la humanidad. Entonces viene Dios y escoge a Abraham
para de él hacer una nación, para que pudiese obedecer a su voz, para que pudiese obedecer sus mandamientos. Dios escribe los mandamientos, Dios escribe las normas, Dios da un territorio, Dios se pone como Dios de ellos para estar con ellos todo el tiempo. Pero mismo así, Dios amando, Dios dando todo su ser, su voluntad, su amor, ¿no? Para poder ayudar al hombre, mismo así el hombre falló. El hombre no obedeció las leyes, los mandamientos. La maldad está en el corazón del hombre. Entonces, si esto pasa, y pasa de generación, y Dios fue escogiendo hombres para ver si había algún hombre que pudiese ser justo, algún hombre que pudiese ser obediente, y Dios no encuentra a esta persona. Dios solamente encuentra personas imperfectas, y Dios es un Dios perfecto. Dios no encuentra personas santas, porque Él es santo. Entonces fue necesario Dios enviar al único que podría hacer lo que nosotros no hemos podido hacer en toda la historia de la humanidad. Fue necesario que Jesucristo, Él siendo Dios, Jesucristo, el propio Dios, Él viniese a esta tierra, humillándose, tomando la forma humana, que ya era una humillación, dejando todo su poder, de Dios que Él era, para asumir la forma humana, para ser limitado en la forma humana, porque Dios, Jesucristo, cuando viene a esta tierra, entonces mismo Él siendo Dios, mismo Él siendo 100% Dios, pero también Él era 100% humano, Él no utiliza de sus atributos divinos, porque era necesario sufrir como hombre, era necesario sentir mi dolor y tu dolor, era necesario que Él pudiese sentir el desprecio, era necesario que Él pudiese sentir el dolor de la pérdida, era necesario el dolor de la traición, era necesario sentir todos los dolores y sufrimientos que nosotros pasamos, la falta de dinero. Jesús pasó por todas las probaciones, de manera que Él tiene la autoridad, de manera que Él tiene la capacidad de ayudarnos y de levantarnos y decir con propiedad: yo te ayudo, yo puedo vencer contigo esta lucha, tú puedes vencer, porque yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Yo vencí al mundo, y si Cristo venció al mundo, Él tiene todas las estrategias, Él tiene la receta, Él tiene la metodología para poder vencer al mundo. Entonces, que ustedes puedan entender que Cristo murió, vino a este mundo para sufrir nuestros dolores, porque nosotros no tenemos la capacidad, de poder vencer todo lo que Jesús ha pasado. Mis amados, entonces Jesús viene a este mundo para sufrir en nuestro lugar. Y yo quiero decir a cada uno de ustedes que Él viene hasta al punto de morir. Era necesario la muerte, era necesario Él entregarse en sacrificio por nosotros. Porque estaba escrito en la ley, estaba escrito en los mandamientos. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento con respecto a la Pascua, con respecto al sacrificio, al día de la expiación, a todo esto que leemos en el Antiguo Testamento, todo esto era sombra de las cosas futuras que estaban por venir. Y este porvenir era Jesucristo. Todo esto apuntaba a Cristo. Entonces Jesús viene en el momento adecuado de la historia. Jesús no vino tarde, Jesús no vino temprano. Jesús vino en el momento cierto, el momento de Dios, el momento que Dios tenía reservado para venir el Salvador. Jesús viene y nace de mujer para poder cumplir Génesis 3:15. Jesús entra por la puerta para poder asumir la legalidad de poder vencer al diablo, de poder vencer al mundo. Entonces Jesús sufre todos los sufrimientos que un hombre puede sufrir.
Pero lo más importante de todo la vida de Cristo es que cuando llega el momento de la cruz, donde llega el momento de la traición, donde llega el momento que Él tenía que ser entregado por nuestra causa, y es esto que quiero. Yo quiero que usted que nos escucha, yo quiero que aquellos que van a escuchar nosotros, porque esta live va a estar guardada en nuestra página de la iglesia, yo quiero que usted pueda entender que el sufrimiento de Jesucristo, Jesús fue entregado por nosotros. Jesús fue entregado por ti. Y es este que quiero que usted reflexione en este día, en este viernes, que el mundo celebra el Viernes Santo. Que usted pueda entender que Jesús no es este Jesús de la pasión. No quiero decir que es pecado asistir a la película La Pasión de Cristo, pero yo quiero decir que este Jesús de la pasión no transmite la realidad del dolor y del sufrimiento de Jesucristo. Y yo quiero que este día usted pueda sentir el dolor y el sufrimiento de Jesucristo y saber que cada espino de aquel en su frente, que usted pueda sentir que cada vez que Jesús era abofeteado, que Jesús recibió los látigos, cada latigazo era para ser en nosotros, era para ser en ti. Y Jesús sufrió esto por mí. Nada de lo que Jesús ha sufrido. Entonces yo quiero decirte que ese sufrimiento, para, reflexiona, ve esa maldad, ve esa pestilencia que está en el mundo, que usted pueda entender que toda esta maldad, toda esta pestilencia, es Dios también diciendo, mira, estoy acá. Yo soy el único que puede ayudarte. Yo soy el único que puede curar. Usted que está enfermo, usted que de repente está acometido de esta enfermedad, entrega tu vida a Jesucristo, confía en Jesucristo en este día, este viernes. Cristo murió en la cruz por ti. Cristo murió en la cruz por tus pecados. Cristo murió en la cruz por amor de ti. Siente el amor de Dios ahí en tu vida, en tu corazón. Porque Él murió en la cruz por amor. Él no sufrió porque Él había pecado. Él no sufrió por sus errores. Él sufrió por nuestros errores. Él sufrió por tus errores. Entonces que usted pueda en este día reflexionar la muerte de Jesucristo. Jesús cumple todo lo que estaba determinado para Él. Por eso Él tiene la autoridad, porque nosotros fallamos en un determinado momento de nuestra vida. A veces empezamos bien, a veces decidimos vamos a obedecer, vamos a seguir, mas fallamos, pero Jesús no falló en ningún momento. Y por final, en la cruz, perdonando a los malhechores, perdonando al ladrón, perdonando todos aquellos que maltrataron, que lastimaron a Él. Jesús perdona, pero llega un momento, el momento de la entrega, el momento donde Jesús tenía que padecer. Entonces Él dice, consumado es. Jesús cumple todas las profecías bíblicas. Jesús cumple todo el plan de Dios para la salvación del hombre. Jesús cumple en su cuerpo todo lo que estaba determinado para que nosotros pudiésemos tener vida, para que usted pudiese tener vida y hoy estar acá. Jesús dijo, consumado es consumado, está consumado, no hay más nada que hacer. Todo lo que tenía que hacer para salvar tu vida, Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es consumado. Entonces que usted pueda reflexionar que la muerte de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo fue por amor a ti. Por amor a ti. Entonces usted no puede perder la oportunidad de adentrar al cielo. Usted no puede perder la oportunidad de adentrar a ese camino que es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Si Jesús es el camino, Jesús no es un camino. Él dice,
yo soy el camino. Si Él es el camino, no hay otro. Entonces no pierda la oportunidad escuchando a uno a otro. No pierda la oportunidad pensando que a través de las teorías existentes, cualquier que sean las teorías de cualquier filósofo, de cualquier doctor, de cualquier científico, no escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios, porque Jesús dijo: yo soy el único camino, y fue Él es la única persona que murió en la cruz para darte vida. Arrepiéntete en este día, arrepiéntete en esta hora, pide perdón a Dios por tus pecados, reconoce tus pecados, reconoce tus errores, reconoce tus limitaciones, reconoce tu falla. Reconoce que sin Cristo no puedes hacer nada. Reconoce en este momento y pide perdón a Dios. Este será el mayor regalo que tú puedes dar al Señor Jesucristo en este día donde se celebra la muerte, donde se celebra la victoria, no sobre la muerte. Es la vida sobre la muerte. Entonces, que usted pueda vencer la muerte entregando tu vida a Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios pueda guardar su vida, que usted pueda hacer la oración, entregar su vida a Jesucristo en este momento, que usted pueda hacer la oración, no de entrega, de arrepentimiento, porque eso que está faltando en la humanidad, arrepentimiento. Entonces, que haga su parte, arrepiéntate. Entrega tu vida al Señor. Vamos a terminar haciendo esta oración por ti, que usted pueda cerrar sus ojos, que usted pueda entregar de corazón su vida a Jesucristo, porque Él es el único Salvador. Recuerde, Cristo murió por ti. Amén. Que Dios les bendiga. Oremos. Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por este día. Agradecerte, oh Dios, por tan gran amor. Agradecerte, Dios, porque en este día el mundo, Señor, para poder celebrar, oh Dios eterno, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Jesucristo que dio su vida por nosotros para salvarnos. Pero hoy también, Señor Dios, lo que parece ser muerte, lo que parecía ser el fin, oh Dios, es el comienzo de una nueva vida, comienzo, Señor Dios, de una nueva vida para nosotros que estábamos condenados a la muerte, pero Cristo nos rescató, Señor. Cristo nos ha comprado con su precio, con el precio de sangre, precio de su sangre, oh Dios. Entonces, Dios, de igual manera yo pido ahora, Señor, por todos aquellos que están conectados con nosotros, aquellos, Señor, que ya entregaron sus vidas a ti, Señor, que ya son salvos. Oh Dios, bendícelos y prospéralos, Señor, para gloria de tu nombre. Pero si hay alguna persona que nos escucha o que escuchará a nosotros, Señor, oh Dios eterno, y pueda hacer esta oración de arrepentimiento, yo te pido, Señor, solo tú puedes perdonar pecado. Entonces, Dios, perdona el pecado de esta persona que está orando en este momento, Señor, arrepentido, reconociendo su pecado, reconociendo su limitación. Oh Dios, perdónala, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Escribe su nombre en el libro de la vida, que pueda hallar ahí escrito su nombre, Señor, para que podamos gozar por la eternidad, Señor Dios eterno, la vida eterna que tú nos has prometido, Señor, para, Señor Dios, un lugar donde no habrá más lloro, Señor, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más separación, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, Dios, gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por pagar el precio que nosotros, Señor, no éramos capaces de pagar, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu bondad, Señor. Oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús entregamos, Señor, esta humanidad, Señor Dios, en tus manos, Padre Santo. Y te pido, Dios, tiene misericordia, Señor Dios eterno, reprendiendo esta enfermedad, este mal que está, Señor, matando miles de personas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo y que sigamos conectados con el Señor.